Muy buena, mi queridísimo doctor, gran amigo, ¿cómo Hola, se siente? muy bien, buenas noches, muy contento de compartir contigo y con todos tus seguidores. De verdad que le agradezco mucho, doctor, y siempre lo digo, siempre presto usted a compartir con nosotros y eso nos sentimos muy contentos y muy agradecidos de este favor que nos hace. Así que muchísimas gracias. ¿No? Siempre a tus órdenes. Doctor, usted sabe que yo quiero hacer el enfoque de la interacción de hoy, es un enfoque de orientación, que lo hemos hecho siempre, pero con respecto a esos primeros años de la vida, esa primera infancia, ¿verdad? Esos primeros meses, esa primera, de las cosas que tenemos que estar atentos los padres en el tema de nuestros hijos, obviamente en el área de la otorrinolaringología. Y qué cosas debemos estar atentos, cuáles son las señales de alerta que tenemos que tener. Entonces quisiera iniciar por eso, doctor. ¿Cuáles son, desde cuándo ya usted tiene que intervenir o tiene que algún tipo de participación en lo que se refiere en el tema del cuidado de nuestros hijos? ¿Desde qué momento de su nacimiento? Mira, siempre digo que la otorrinolaringología es una especialidad fascinante, me encanta lo que hago. Y desde el principio de la vida comenzamos a tener que utilizarla, ¿no? A valorar muchas cosas. Un gran campo dentro de la otorrinolaringología relacionado con el nacimiento son las malformaciones congénitas de cabeza y cuello. Tenemos muchísimos tipos de malformaciones congénitas, de las orejas, de la nariz, de la vía aérea superior. Siendo, por ejemplo, una de las más comunes lo que se llama la laringomalacia. La laringomalacia son esos niños que hacen un ruidito respirando, que Ok. puede ser de mayor o menor intensidad y que puede tener implicaciones importantes o no en la respiración. Es como un Hay pitico, niños que son, doctor. Es es un como, pitico, ok. cuando respiran, Sí. ese sonidito, que es una inmadurez realmente de la vía aérea respiratoria. La laringe está formada por cartílagos, que en algunos niños son muy blandos todavía, no tienen la dureza, la tensión necesaria, por ejemplo, y hacen ese ruidito. La mayoría de los niños no tienen problemas respiratorios, solamente hacen un ruidito con unos, y preocupa mucho a los padres. Ok. En la mayoría de los casos se corrige solo en un par de meses cuando se alcanza esa madurez de los cartílagos, pero es una gran fuente de angustia para los padres, para los abuelos, los familiares. Cuando están en la consulta, inclusive me da mucha risa porque los otros pacientes lo dejan pasar primero. La mamá me dice, no, yo lo llevo al banco y me dejan pasar primero porque mi hija como si se estuviera, bueno, se me fue la luz un poquito aquí, se me oscureció mi pantalla. Sí. Esto es, Yo- por ejemplo, una de Lo las... De vemos las bien, doctor. Se ve bien perfectamente. perfecto. Sí, ok. Es una de las múltiples malformaciones congénitas. Tenemos las malformaciones congénitas asociadas a las orejas. Hay lo que se llama la atresia auricular, un niño que no se le forma su orejita, que puede estar limitado a la falta o malformación de la oreja, pero que puede tener también alteraciones o malformaciones más profundas que puedan interesar tanto el oído externo, el oído medio, el oído interno, con ya la subsecuente alteración auditiva que esto puede acompañar. Ok. Tenemos también malformaciones a nivel de nariz. Hay una de las más comunes que es la atresia de Coanos, por ejemplo. Siempre les digo a los padres que así como la nariz tiene dos hoyitos por delante, por donde sale el moco, hay dos hoyitos por detrás. Y eso comunican con la boca. Cuando uno se pone una gotita en la nariz, uno le llegan a la boca a través de esos agujeros que se llaman coanos. Y hay niños donde esos agujeritos no se forman, no se permeabilizan, no se abren y son patologías congénitas muy severas que pueden ser independientes, pero que ponen en peligro la vida del paciente. Sí, Ok. sí hay muchas. Hay obviamente tenemos el labio y paladar hendido, que son muy comunes, la mayoría de la gente la conoce, que tiene sus implicaciones en la alimentación de los niños, en su aspecto, pues son muchas. Sí, Y comenzando por ese capítulo de las malformaciones congénitas. sí. Otro capítulo importante es la audición. Las alteraciones auditivas en los niños, alteraciones, sorderas congénitas o no congénitas, hereditarias o no hereditarias, son muy abundantes. Por eso es tan importante el tamizaje neonatal. Cuando un niño nace, se le debe hacer un estudio auditivo, que es algo relativamente sencillo, que nos permite saber si ese niño tiene buena audición al nacimiento, si ese sistema auditivo se formó de la manera correcta y
si ese niño necesita ser evaluado más profundamente. Recientemente en nuestro país se inició el tamizaje neonatal como política nacional y yo sé que en la medida que pase el tiempo va a estar más disponible en todo el país. Es un gran logro para nuestro país esto, porque tú te imaginas cuando nosotros podamos detectar de manera prematura, de manera precoz, todos los niños que tienen alteración auditiva, vamos a poder darle el tratamiento, el manejo adecuado y vamos a tener una población donde idealmente no vamos a tener personas con trastornos auditivos. ¿Sí? Doctor, Entonces, disculpe que le interrumpa ahí, porque el tema, el término tamizaje, nos gustaría saber si usted nos claro, pudiera explicar claro. qué conlleva, ¿no? ¿Cuáles son? Sabemos que unos estudios, pero nos gustaría un poquito que ampliara eso si puede. Sí. Exacto. Tamizaje es un rastreo. Todos los niños que nacen se le hace una prueba auditiva. Es una prueba muy sencilla, donde se ponen como unos audífonos, unas olivas en el niño, y eso tiene una respuesta muy sencilla de pass or fail, pasó o falló. ¿Sí? Okay. Y con eso nosotros podemos detectar cuáles son los pacientes que tienen probablemente una patología auditiva congénita y se comienzan a detectar. No ha estado todavía universal en nuestro país, pero ya es una ley y se supone que con el paso del tiempo se va a ir implementando. La Sociedad de Otorrino, con muchos de los otorrinos, trabajaron en eso a nivel de autoridades. Se hizo mucha presión, se hizo mucha conciencia en las autoridades y ya es una realidad en nuestro país. O sea, que no solamente el tamizaje no solamente busca situaciones que pueda presentarte en el área de odontología, sino también en diferentes partes del niño, ¿verdad? En órganos del niño. ¿O es solamente la parte de otorrino? Hay tamizaje a muchos niveles. Sí. En el caso de la otorrinolaringología, y nosotros nos interesa mucho la parte auditiva, pero hay tamizaje, por ejemplo, que muchos padres lo saben, que le toman una muestrita de sangre del talón, del pie del niño, y pueden detectar errores innatos del Sí. metabolismo, diferentes tipos de alteraciones, ¿no? Que en el pasado había que esperar que el niño tuviera una edad avanzada para que diera manifestaciones clínicas, pero que hoy se detecta muy temprano y se manejan de una manera muy eficaz. Qué importante eso, doctor. Qué bueno que usted diga eso, porque, y el tema del tamizaje dentro de la parte odontológica, perdón, otorrino, de otorrinolaringología, porque eh, detectar casi inmediato, ¿verdad? Porque es un proceso que se hace casi inmediatamente el niño nace, ¿verdad? Y se va a detectar muchas cosas. Y en el tema de la sordera o problemas auditivos. Qué interesante esto, doctor. Porque ¿qué pasaba en tiempos anteriores? Y me gustaría ver esa pregunta, que usted me ayudara a entender eso. ¿Qué pasaba en la República Dominicana cuando un niño nacía? ¿Qué tiempo pasaba para que un niño se detectara que tenía algún problema auditivo antes de que se instaurara o que se aplicara el tamizaje o que se aplique el tamizaje? Mira, lamentablemente todavía hay muchos niños con problemas auditivos no No detectados. detectados. Sí. No detectados. Muchos pacientes comenzaban su vida con un problema auditivo y la primera manifestación era que no hablaban, no desarrollaban el lenguaje. El desarrollo del lenguaje está íntimamente ligado a la audición. Si nosotros no escuchamos, no vamos a hablar. Teóricamente, si tú pones a dos personas mudas a criar un niño, ese niño va a ser mudo, porque no va a tener ningún estímulo auditivo. Por eso siempre me daba mucha risa la película de Tarzán, que lo criaron los monos y hablaban muy bien, perfectamente en buen inglés. Eso Sí. es algo que es imposible, ¿no? Yo no había pensado en eso, doctor, pero Claro, claro. ciertamente. Chita lo crió, Chita, Sí, o sea, crió y hablaba inglés perfecto, ¿no? Esto no se da en la realidad. Y lo vemos a diario, como tenemos mucha gente en nuestro país con trastornos auditivos congénitos que no pudieron desarrollarse educativamente, no pudieron ir a la escuela, no pudieron rendir su potencial personal, ¿no? Y volverse un ente útil para su familia y para la sociedad. doctor, y entonces eso, uno de los problemas que yo veo con esas situaciones es que cuando el niño nace con, por ejemplo, con problemas de audición, tal vez no sabe que lo tiene porque nació así, eso para él es lo normal. Entonces, determinar si tal vez el padre o la mamá, ¿verdad? No llevan a este niño a una evaluación, puede ser que, como usted bien dice, ese niño pueda vivir su vida entera pudiendo haber escuchado mejor que lo que estaba escuchando y por no haberse tomado ese tiempo. Entonces, ¿qué usted recomienda
recomienda en esos padres? ¿A qué edad o en qué tiempo usted recomienda que visite a un otorrino pediatra, sea llevado a sus padres por uno a consulta? Mira, es una pregunta muy buena, Sí, porque en la medida en que el tamizaje neonatal auditivo se vuelve una realidad, pues vamos a captar esos pacientes de manera inmediata desde que nacen. sí, Se supone que un niño no salga del hospital o de la clínica donde nació sin que se le haga su tamizaje y su detección. En el caso de los niños que no nacieron en esta época, que hay el tamizaje neonatal, que no tuvieron la oportunidad, como te comenté, una de las principales cosas que le llama la atención a las madres, sobre todo, es que, doctor, mi niño tiene 1 año y no dice ninguna palabra, no dice nada. Hay un retraso del lenguaje y una de las cosas principales que hacemos cuando hay retraso del lenguaje pues es investigar la audición. Y lamentablemente nos damos cuenta de que muchos niños tienen problemas de sordera, ya sea neurosensorial o conductiva, en diferentes grados. sí. Doctor, usted sabe que el término, siempre la gente habla del sordomudo. Y ahora yo escuchándolo, ¿es correcto llamar sordomudo? Bueno, es correcto, pero le hago la pregunta porque no es que él no tenga la capacidad de hablar, es que no aprendió a hablar porque no escuchó, ¿verdad? O no, no hay una conexión directa entre el habla y la audición. Sí, sí, efectivamente. Sí, Por definición, el que es sordo es es mudo. Si es mudo. sordo desde niño, ¿no? Si la sordera es congénita, va a ser mudo porque nunca escuchó a nadie hablar. Sí, Y para nosotros desarrollar lenguaje necesitamos tener audición, sí, sí. Tenemos que escuchar a otras personas hablando para poder iniciar el lenguaje. sí. Doctor, en esa primera etapa, ¿verdad? Antes del primer año, los niños, y más cuando empiezan a gatear, empiezan a curiosear, a ponerse cosas en la boca. Una de las complicaciones mayores que yo vi, por ejemplo, vi en mis hijos, era el tema de la garganta, ¿no? De infecciones en la garganta. Y muchas veces era que usaban bobo, o bueno, muchas cosas que sucedían. ¿Qué tan frecuente es las infecciones de oído, garganta en los niños en esta primera etapa? A veces solamente fue a mí que me pasó, o es muy frecuente en otros niños. No, son muy Sí, frecuentes por diferentes razones. Una de las razones principales es la inmadurez del sistema inmunológico del niño. Es un sistema de defensa que está en proceso de maduración, en proceso de perfección y que necesita reconocer, porque es primario en todo. Es la primera vez que se junta con el virus de la papera, es la primera vez que se junta con el virus de la gripe, sí, no como nosotros que ya tenemos muchas tablas, ¿no? Enfrentándonos a diferentes bacterias o virus. Entonces, por eso los niños se enferman mucho. Es una parte importante de la alta incidencia de infecciones de vías aéreas respiratorias. La segunda, ya tú la mencionaste, ellos por su etapa de desarrollo, de exploración del mundo que les rodea, pues se llevan muchas cosas a la boca, todos se lo llevan a la boca. Y obviamente tienen una conexión, un contacto con el exterior de una manera más íntima que la hace el adulto, que ya nosotros no nos llevamos tantas cosas a la boca. Y hace que muchas cosas que de otra manera no pudieran ingresar al cuerpo del paciente lo hagan. sí, Una de las cosas más importantes con respecto a las infecciones de vías aéreas superiores es que la mayoría son por virus. Sí. Y ahí quiero hacer una esquinita, un espacio, como sí, siempre hago, porque la mayoría de las infecciones de garganta en los niños menores de 2 años son virales. Entonces hay que nosotros como médicos, como proveedores de servicios de salud, los otorrinos, los pediatras, la gente que está en las emergencias, deberíamos tomar un poquito de tiempo antes de hacer esas recetas de antibióticos tan rápido como las hacemos. Sí, acuérdate que hemos hablado mucho, que estamos probablemente asomándonos a una crisis con el sentido de los antibióticos y su mal uso, su abuso que estamos cometiendo y que lamentablemente es probable que tengamos alguna consecuencia en el futuro mediano en que nos vamos a quedar probablemente sin muchas de estas armas que tenemos para luchar contra las infecciones severas. sí. Entonces, cada vez que hablo de infecciones de vía aérea superior y amigdalitis, sobre todo amigdalitis, en niños pequeños, menores de 2 años, siempre tener la precaución de que la mayor parte de ellas son de origen viral y que probablemente no van a necesitar antibióticos. Sí. Qué interesante eso, doctor, porque realmente no solamente, ya los profesionales, obviamente, como usted dice, están muy orientados y esto, pero muchas veces los padres automedican
automedican, es otro problema, el tema de la automedicación, Así es. que un antibiótico, este tipo de cosas, y ya lo escucharon del doctor Jesús, es que cuidado con el uso de los antibióticos, y en la mayoría de los casos son virales, o sea, y los virus, para los virus no se usa antibióticos. Así es. Los virus tienen un curso, ¿verdad? Que sí, doctor, tienen un periodo, y muchas veces es dejar que pase el tiempo, ¿no? Ayudándolo, controlando los síntomas, ¿verdad? Efectivamente, Sí. incluso las infecciones bacterianas también tienen su curso Ujú. vital determinado ya. Pero lamentablemente para la mayoría de los virus no tenemos medicamento antiviral. Para pocos virus se tienen antivirales efectivos, ¿no? Como por ejemplo en la influencia, para la influenza que tenemos un antiviral bastante bueno. Con pocas excepciones no contamos con esas herramientas y por lo tanto hay que dejar que avanzar el curso de la enfermedad, dando tratamiento sintomático y el cuerpo del paciente en la mayoría de los casos se va a encargar de erradicar ese virus del cuerpo. Yo sí sé que una de las áreas de la medicina donde más se utiliza la medicina casera es en el área del otorrino. Para la garganta, que miel, que para los oídos, que vinagre, ese tipo de cosas. Y una de las infecciones, uno de los dolores más grandes que siente un niño y que desespera, y un adulto también, es el dolor de oído. Así es. El dolor de oído es uno de los peores dolores. A mí, que yo sufría pequeño de oído, de dolor de oído, es uno de los dolores porque tú no sabes, o sea, tú como que no sabes qué hacer, ¿no? Es desesperante, desesperante. Entonces, imagínese para un niño que llora y se agarra los oíditos, doctor. ¿Qué usted recomienda? Ese primer auxilio, ¿existe un primer auxilio de ese dolor que le dio en la madrugada al niño, que la mamá, que no lo deja dormir? ¿Existe un primer auxilio para eso? Mira, es una pregunta también muy buena, como todas tus preguntas, tú eres una persona Gracias, que transmite, ¿verdad? Lo que la mayoría de la gente quiere saber y por eso este gracias, doctor. programa te ve tanto. Sí. Estamos en las vacaciones, estamos en el verano, los niños están en campamento, están en la abuela, están en el campo. Tenemos mucho dolor de oído, sobre todo por otitis externa, lo que se llama la otitis del nadador. Cuando un niño tiene dolor de oído, siempre yo le digo a los padres, lo importante en ese caso es determinar si se trata de una otitis externa o una otitis media. Parece como muy científico y cómo yo voy a saber, pero es algo sencillo. Yo le digo a los papás, si el niño estuvo en la playa recientemente, se estuvo bañando en el río, se bañaron con manguera en el patio, probablemente, como hay agua en la historia, probablemente esa va a ser una otitis externa. En los casos de los dolores de oído que son secundarios a un proceso gripal, el niño comenzó con una gripecita, entonces probablemente va a ser una otitis media. Entonces siempre le digo a mis pacientes, a mis estudiantes, a mis médicos, a todo el mundo, un niño tiene dolor de oído, tócale la oreja, muévele la oreja. Si mover la oreja, tocarla, provoca dolor, probablemente se trata de una otitis externa. Y con el uso de unas gotitas tópicas, nosotros la vamos a corregir. Entonces ahí voy a contestar tu pregunta. Lo primero que se hace cuando a un niño le duele el oído es darle algo para el dolor. Acetaminofén, si tienen en la casa, que la mayoría de las madres lo tienen. Y naturalmente una de las primeras medidas es no dejar que le caiga agua al oído. En lo que se encuentra una persona del área de la salud, una enfermera, un médico, un general, un otorrino, un pediatra, que lo puede evaluar. No dejar que padezca dolor dándole un analgésico e inmediatamente recomendándolo o ayudándolo a evitar que le caiga agua en el oído. Sí. Entonces, doctor, eso ahora usted habla de las piscinas, de las playas, con este calor, ¿quién no se, verdad, se antoja de ir a la playa, de bañarse en la manguera, como usted dice? Pero yo he visto, doctor, que hay personas que son más propensas o más resistentes, vamos a poner, a esto. Por ejemplo, que se pueden bañar en piscinas, se pueden bañar con manguera, en la playa, lo que sea, y en ríos, y nunca le pasa nada. Y otras que hasta en la ducha de su casa hay problemas. Hay una predisposición, hay personas que hay una predisposición para infecciones, para dolor de oído entre una persona y otra, puede haberla. Ok, hay una barrera de protección que tiene el oído externo. Y es una barrera que tiene dos componentes, que se llama piel sana y capa de cerumen. Muchas personas se viven metiendo hisopo, se viven rascando los oídos, se lastiman la piel con el dedo, con el hisopo, violentan esa barrera que tenemos de protección. Y esa es la Y gente que... usted ha sido bueno, doctor, que mencionó hisopo, porque se meten hasta pluma de gallo Así, así y la así tapita del es. lapicero y Llaves, clips y llaves. destornilladores, se Sí. meten en todo. Bueno, pues la cosa es que esa persona está más predispuesta a tener una infección.
Y obviamente no es lo mismo ir el domingo a la playa que pasarse 5 o 6 días metido en la playa. Claro. En la medida en que te metes tanto en la playa, tantas horas al día, pues el agua va diluyendo esa capital de cerumen, va exponiéndose más a la humedad y eso crea las condiciones para que bacterias que normalmente viven en nuestro oído pues se desarrollen y den esa infección con ese dolor tan característico. ¿Usted recomienda a los jóvenes, a los niños y los que están en natación que utilicen taponcitos? Porque hay muchos niños que practican la natación y adultos también Así que es. practican natación. Sí. Yo tengo 3 cosas que recomiendo mucho a mis pacientes que son nadadores. Una es que sequen el oído cuando lleguen a la casa con la pistola de secarse el pelo, con el blower, Hola. con aire frío, que usen tapones para nadar, o hay unas gotitas que venden que secan, no voy a decir el nombre, es un nombre Sí, comercial, pero todo el mundo lo conoce, sí. son unas gotitas que secan el oído y cuando lleguen a la casa, porque no hay que ir a la orilla de la piscina, echárselo como alguna mamá que van directamente a la orilla. Se puede esperar que lleguen a la casa y se le ponen 2 gotitas en cada oído y eso sirve para secar de manera eficiente los oídos y disminuir la posibilidad de una infección del oído externo. Usted habló, doctor, de la cera, del cerumen, ¿no? Que es el término médico que se acumula en muchas personas en los oídos. Y yo escuchaba, bueno, creo que con usted hablé en algún momento sobre el tema, usted hablaba que es un mecanismo de defensa del cuerpo, es una forma del cuerpo de tratar de evitar que entren cosas por ahí. Me gustaría, doctor, que retocáramos eso para que muchos padres entiendan cuándo es que esta situación debe ser vista por un otro. En algún momento el otorrino debe ver esto o hay momentos en que realmente esto es normal. Me gustaría que usted explicara esta parte. Mira, es una pregunta muy común en la consulta Ujú. y yo también les hablo también como una persona común. A nadie le gusta que se le vea a sus hijos la cerilla de afuera. Nadie quiere que sus hijos anden con la cerilla en la escuela, que se le esté saliendo. Quitar el cerumen que hay afuera con una gasita, con un hisopo si quieren, está bien. Lo incorrecto es introducir ningún instrumento en el oído del paciente, desde los hisopos a cualquier otro de lo que tú mencionaste, de la plumita, llave, de todo. ¿Por qué? Porque hay un daño directo sobre la piel y porque empujan el cerumen. Entonces tenemos muchos pacientes que vienen a la consulta porque tienen un dolor de oído, sienten el oído tapado, y cuando tú lo revisas lo que tienes es un tapón de cerumen que se formó de tanto ir acumulando ese cerumen y hacen verdaderas piedras allá adentro. Ujú. Entonces, hay que evitar eso. Hay personas que aunque no se metan nada en el oído, pues también son grandes productores de cerumen y esos pacientes se vienen a limpiar el oído con frecuencia, pero son los menos. Sí. La mayor parte de los tapones de cerumen que vemos en la consulta son provocados por los mismos pacientes metiéndose hisopos y cosas por el oído. O sea que cero cosas por el oído, eso es importante, cero. eh, 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 y el uso, doctor, por ejemplo, de esto, que el vinagre blanco, que el aceite poleo, este tipo de cosas que se utilizan y que son recomendadas por las madres, por las abuelas, ¿cuál es su parecer con respecto a esto, doctor? Mira, siempre los remedios caseros tienen una base de efectividad, porque por algo perduran a través de las Claro, generaciones. a alguien le funcionó, A ¿verdad? alguien le funcionaron, ¿no? Ujú. Por ejemplo, te voy a hablar del orégano poleo, y sí se sabe que tú, como dicen las abuelas, tú mareas la hojita y le echas y quitan el dolor de oído. Tiene un efecto anestésico temporal, pero no cura. Claro. A alguien le duele el oído y a lo mejor si hay, lo que hay a mano es una hojita, pues se le va a curar, pero no es algo curativo y no se debe basar en eso solamente el tratamiento. Independientemente de que a veces calientan demasiado la hoja, queman el muchachito, es bien delicado. Lo ideal es no tener que recurrir a ese tipo de tratamientos empíricos. Interesante, doctor. Ok, vamos a hablar de uno de los dolores de cabeza más grandes que tienen los padres o que tenemos los padres y es el tema de las adenoides, que es un dolor de cabeza para muchos. El doctor me operó a mi hijo, a Pablito, por adenoides 2 veces. El doctor dice que son de los pocos Así casos es. que él ha conocido para que ustedes vean. Y hago, mira, hago doy esta información, ¿verdad? Muy personal, muy familiar, pero para que la gente también pueda aprender de esta. Mi hijo, Pablito, lo operamos. El doctor evitó y evitó y evitó la operación porque él tenía problemas de adenoides, no estaba, roncaba mucho y bueno, y tenía muchos problemas con esto. Y el doctor decía, no lo vamos a operar porque
tengo el miedo de que si lo opero antes de los 2 años, hay un porcentaje de posibilidad de que pueda volver a crecer las adenoides. Pero ya la situación se vio tan grave que el niño estaba haciendo apnea del sueño y de todo, que a nosotros nos pasamos un susto muy grande con esto. Y se decidió, de otro, bueno, pues vamos a operar. Se opera al niño y 2 años después tuvimos que operarlo de nuevo porque tenía las adenoides que eran mucho más grandes que que la primera vez. Entonces, doctor, me gustaría que usted nos explicara esto de las adenoides, ya utilizando de punto de referencia esta historia que comenté. Mira, voy a seguir un poquito hablando de lo que decía, porque es un tema muy interesante. El hecho de un niño pequeño con una hipertrofia de adenoides severa. Como yo te dije, cuando tú tienes que operar a un niño de adenoides por debajo de 2 años, las posibilidades de que le vuelvan a crecer son altas, ¿no? Pero si la indicación existe, si es real, tú no te puedes sentar a esperar a que el niño tenga 7 años, como a veces me dicen las abuelas. Ah, pues no lo opere, vamos a esperar. Sí, eso es un tiempo donde las adenoides van a hacer sus efectos sobre los niños. Y ahí es interesante saber cuáles son estos efectos. Tú comenzaste a decir ya en el caso de Pablito que estaba haciendo apnea del sueño. Sí. Un sueño intranquilo, un niño que ronca en cantidad durante la noche, con la consecuente alteración del sueño. Y ahí vamos a hacer una pequeña etapa en el sueño. La apnea del sueño, cuando un niño pequeño tiene apnea del sueño, las alteraciones que produce a nivel cerebral son irreversibles. Disculpe, doctor. Esto es ¿Qué es la apnea del sueño? Disculpe que le interrumpa. ¿Qué es la apnea del sueño? Para que la gente okay. entienda y luego continuamos. Sí. En palabras sencillas, la apnea del sueño es ese paciente que mientras está durmiendo, su vía aérea se cierra en algún punto, se colapsa y deja de respirar, deja de entrar oxígeno al cuerpo. Generalmente son pacientes roncadores que tienen una vía aérea, una vía respiratoria que en algún punto se cierra, se colapsa. En el caso de Pablito eran las adenoides. Entonces te estaba comentando que muchos padres, los niños roncan cada noche y no pasa nada. Eso como que no es un gran problema. Pero las apneas del sueño sí alteran lo que se llama la arquitectura del sueño, ese plan de sueño que tenemos, que nosotros debemos tener. Y que cuando es crónico, que tiene muchos años, tiene afección en el cerebro de los niños, que es un cerebro que se está madurando, que está en formación. Hay una etapa del sueño que se llama REM, que es el Rapid Eye Movement. Por ejemplo, los niños tienen un periodo más largo en ese sueño que nosotros, porque ese es un periodo donde el cerebro se está nutriendo, donde se está madurando y que tiene mucho impacto en el desarrollo cognitivo del paciente. Entonces, un ronquido de niño no puede ser algo tratado de manera banal, no, hay que ponerle atención a esos ronquidos y determinar qué se va a hacer con él y si va a ser un manejo conservador o un manejo quirúrgico. En el caso de tu hijo, nosotros decidimos a sabiendas que podían volver a crecer las adenoides, que lo íbamos a hacer, pero nosotros corregimos en el momento las afecciones que tenían y tu hijo tuvo un desarrollo del lenguaje adecuado, tuvo un desarrollo de su dentadura adecuado, porque a veces no nos ponemos a pensar y a lo mejor yo me ahorro el sustico de una anestesia, pero luego tenemos que trabajar y gastar tanto dinero en ortodoncia con esos pacientes, en terapista del lenguaje con esos pacientes, que si atendemos temprano la alteración, nos vamos a evitar todo eso y vamos a darle un desarrollo y una calidad de vida a los niños ideal. Y hacer un énfasis en lo que usted habla del desarrollo, porque usted, de las cosas que usted nos habló en aquel momento, decía, una de las cosas que me preocupa es el hecho de que el niño no duerma. Si no duerme bien, el niño no va al colegio, no va a rendir, o sea, no va a aprender porque el niño va a estar de mal humor, el tema del habla, o sea, son muchos los factores que sí hay que tomar en cuenta a la hora de tomar la decisión. Y creo que, doctor, no nos arrepentimos de haberlo tomado porque aunque 2 años después tuvimos que operarlo, fueron 2 años en los cuales estuvimos muy tranquilos con el niño por esa situación. O sea que si usted pone la relación, beneficio, ¿verdad? Y el riesgo, yo creo que siempre hubiésemos tomado la decisión, creamos que tomamos la decisión correcta. Entonces, volviendo al tema, doctor, de las adenoides, explicar qué son y por qué pudieran afectar a un niño y habría que sacársela en el dado caso. Mira, las adenoides son un gran enemigo cuando crecen, ¿no? Que estaba desconocido, porque durante muchos años el enemigo eran las amígdalas. Todas las amígdalas, van a sacar las amígdalas, hay que sacarle las amígdalas, la abuela le dio una gargarita para las amígdalas. Pero las adenoides, que también son un tipo de amígdala, porque tenemos muchas amígdalas, el nombre, vamos a decir, oficial de las adenoides son las amígdalas faríneas,
quedan en una zona que queda detrás de la nariz más o menos, que no se puede ver a simple vista. Por eso para ver las adenoides hay que hacer un estudio radiográfico o entrarle una camarita al paciente por la nariz para poder verlas. No están a la vista. Entonces, ellas por su localización hacen que la respiración nasal se altere, violentan la respiración nasal y hace que el paciente tenga que respirar por la boca. Eso trae una gran cantidad de consecuencias. Primero, en la parte obstructiva ya hablamos del sueño, de las apneas del sueño. Se nos olvidó o hay que recordar también que las adenoides en su alteración de sueño que hacen dan al traste con la liberación de hormonas del crecimiento. Las hormonas del crecimiento, como la mayoría de las hormonas, se liberan en un ciclo de vigilia-sueño, y cuando se altera, como pasa en los pacientes que tienen apnea del sueño y trastorno del sueño, se disminuye la liberación de hormonas del crecimiento y esos niños, tú ves que se quedan atrás en peso y talla. Muchas veces entra por la puerta un niñito de 7 años, así que tú ves, tú parece que tiene 3 o 4 años, tú te sorprendes. ¿Qué edad tiene? 7, wow. Ronca, señora. Obviamente sí, tiene años roncando, doctor. Tenemos también en ese mismo sentido, como cada día más de los endocrinólogos nos mandan niños que van a su consulta por déficit de peso y talla, nos lo mandan para evaluar el problema de las adenoides. Y muchos de esos pacientes, el tratamiento final es una cirugía de adenoides, e inmediatamente tú ves cómo alcanzan el nivel de peso y talla que corresponde para su edad, simplemente cuando se hace esa pequeña corrección, sin necesidad de estar usando hormonas ni reemplazo hormonal de ningún tipo. Interesante, doctor, porque claro, cuando usted le habla, porque yo lo cuento muy bonito, pero cuando usted le habla a un papá que a tu niño de 2 años, o a tu niño de 1 año y pico, hay que operarlo, hay que anestesiarlo, porque no solamente lo pareció la anestesia, que siempre es la preocupación de todos los padres, y tienes razón, o tenemos razón en tenerlo, porque, ¿verdad? Pero al final de cuentas, señores, es por lo que vivimos, son 2 veces que le hicimos, es una operación hasta ambulatoria, ¿verdad? El niño se va a su casa y realmente la respuesta del niño fue inmediata. Y mientras más temprano lo hagan, me refiero después de 2 años, a menos que lo necesiten, es mucho mejor, ¿verdad que sí, doctor? Efectivamente, yo siempre le digo a los padres que la edad es secundaria. Cuando la hipertrofia adenoide está afectando a los niños, que tú tienes criterios, que tú dices, mira, este niño no me está yendo mal en la escuela, se me está quedando sordito, me hace infecciones de repetición, sí, no tiene el peso y la talla que se espera, su lenguaje no es el adecuado. Entonces uno tiene suficientes elementos de juicio para decir que yo, haciendo esa cirugía de adenoide, voy a mejorar la calidad de vida de ese niño. Y de verdad es una de las cirugías relativamente sencillas que mayor satisfacción me da a mí, porque cuando yo veo que vienen ya grandes, hablando bien, perfecto, es dramático cómo a veces los niños que están en terapia de lenguaje, que no avanzan, tú lo operas y en 2 o 3 meses llegan hablando, hola doctor, ¿cómo estás? O sea, Sí, sí. quedas como muy sorprendido positivamente del bien que le haces a ese niño y obviamente a su futuro. Además, señores, el tema del sueño, que el doctor ha hecho mucho énfasis en eso, es tan importante en los niños. Y cuando tú tienes un niño que no te duerme bien, que se te levanta en la noche, nosotros pasamos un susto y lo voy a compartir. Nosotros salimos a cenar, mi esposo y yo, y la niñera nos llama y dice que el niño no está respirando. Señores, imagínense ustedes. Tal vez fue un tema de un segundo, porque el niño como que se ahoga cuando tiene la apnea del sueño. Y nosotros salimos de ese restaurante, que yo no me acuerdo, o sea, estaba cerca de mi casa y mi esposa iba a salir corriendo, y yo, porque el vale parking no llegaba, bueno, un proceso. Pero realmente, luego de eso, ver a tu niño dormir plácido toda la noche, sin roncar, mire, es de verdad, como dice el doctor, es algo que le cambia la vida. Así que no le tengan miedo a los procedimientos. Yo creo que si es necesario, hay que hacérselo porque los resultados son inmediatos. Son inmediatos. De verdad que sí. Ok, doctor. Doctor, ahora en el verano llega el tema de los polvos del Sahara y que hay muchas advertencias de un tema de infecciones o de alergias, más que infecciones de alergias nasales. Y hay muchos niños que supongo en estos tiempos se ven afectados en el verano, cuando es el periodo donde llega. ¿Qué aparecen en consulta, niños? ¿Llegan consultas con esta situación, doctor, con problemas de alergias nasales por esto? ¿Y cómo usted los ayuda? Efectivamente, en la época del verano, los meses de abril, ya comienzan a verse más en lo que se llama el polvo del Sahara. Y esto exacerba
la infección, las patologías alérgicas. Patologías alérgicas que van tanto como desde la rinitis alérgica hasta el asma. Vemos como muchos de estos pacientes que se mantenían controlados con poco uso de medicamentos, de repente están haciendo crisis severas, con dificultad para dormir, dificultad para respirar. Muchos pacientes hacen conjuntivitis alérgica, que es muy, muy frecuente también en este tiempo, y que los oftalmólogos se ven, pues, cómo aumentan la demanda de consultas por esta patología. Es un poquito difícil el manejo porque una de las cosas que hay que hacer es limitar que los niños estén en el exterior, cuando ellos están en sus vacaciones. En verano. Sí, en verano, ¿no? Entonces hay días que uno mira, si tú estás en un edificio alto, tú ves cómo se ve todo eso, ese polvo que hay en el ambiente. Y naturalmente hay que recurrir a medidas como lavado nasales frecuentes. Es muy importante hacer lavado de la nariz y usar los medicamentos usuales que usamos, tanto antihistamínicos como esteroides tópicos en estos pacientes. Pero que es una época donde aumenta mucho la demanda de manejo de patologías alérgicas. Y en general, las alergias en general, doctor, porque hablar, por ejemplo, de la rinitis alérgica, que Sí. es un tema súper complicado. Yo creo que usted lo tiene y yo también. No sé si usted me dijo que un día lo tenía, sufría de eso. Sí, usted me Claro, dijo, doctor. claro. Sí, usted me comentó, yo también sufro de rinitis alérgica. Y eso es verdad que, señor, es complicadísimo. Eso es complicadísimo. Doctor, y yo le iba a hacer una pregunta. Ya esto es yo no soy niño, pero usted es pediatra, pero Casi. a ver si usted me ayuda. A ver si usted me ayuda. Yo me he dado cuenta que cuando me van a empezar los procesos de rinitis alérgica, cuando me va a dar la alergia, que empiezo ya, si yo me tomo un antialérgico antes, cuando ya estoy sintiendo que me va a dar, no lo detengo. Pero si ya me empezó el procedimiento, si ya empezó el proceso, mejor dicho, de la alergia, ya no hay antialérgico que me lo quite. O sea, como que ya el antialérgico yo tengo que durar, por ejemplo, 2 o 3 horas o hasta un día con esta situación. ¿Hay algo que pueda disminuir esos síntomas ya luego que inician? Porque a veces no tengo antialérgico a mano. No, tenemos muchas herramientas y antihistamínicos bastante potentes Sí. para controlar la mayoría de los procesos alérgicos. Inclusive a veces se combinan con otros medicamentos que pueden ser esteroides en dosis bajas, esteroides tópicos, pero sí se llegan a controlar bastante los procesos alérgicos. Sí. Algo que quiero aclarar, yo soy otorrinolaringólogo general, que me he dedicado mi vida Ya. a la otorrino pediátrica. No soy otorrino pediátrico. ¿Ves? Ok, doctor, mire, pues tengo una formación pediátrica, pero no ya. soy, sí, no. Eso es lo que más hago. Tengo más de la mitad de mis consultas son niños y a eso me he dedicado la mayor parte de mi carrera, pero no soy otorrino pediátrico. Doctor, pues mire, hoy me enteré. Sí. Yo siempre hasta lo anunciaba como Claro, claro. otorrino pediátrico, porque realmente usted tiene un nombre ganado como tal, ¿no? Sí, no, así es. La Sí. mayoría de mis pacientes son pediátricos, los pediatras realmente confían mucho en mí, me mandan a sus pacientes, pero la verdad tiene que ser dicha. Excelente, doctor. Hablemos, doctor, de sinusitis, otro de los problemas que se presentan en los niños y que muchas veces los padres no sabemos cómo lidiar con eso. Habla un poquito de qué es la sinusitis, doctor, y qué podemos hacer para ayudar a nuestros hijos. La sinusitis es, por definición, la inflamación de los senos paranasales. Son cavidades huecas que tenemos en la cabeza, alrededor de la nariz, tenemos encima de los ojos, entre los ojos, debajo de los ojos y detrás. Todos ellos son cavidades huecas cuya función no está bien establecida y cuando se inflaman, o mejor dicho, ellos producen mocos de manera natural, de manera normal, que vierten en la nariz. Por eso se llaman paranasales, porque todo lo que producen va a dar ahí. Y cuando se produce una obstrucción en los sitios de drenaje de los senos, como pasa con las alergias, Sí. se queda acumulada esas secreciones, esos senos se cierran, las bacterias que viven ahí se multiplican porque se acaba el oxígeno y las bacterias anaeróbicas, que son esas que huelen mal, que huelen feo, alguien te dice, ay, a ti te huele la gripe, ¿no? Esas son las bacterias que producen esos síntomas. Los síntomas de sinusitis pueden ser muy variados, por ejemplo, como incluso dolor en alguna región, en la región interesada, hay gente que tiene dolor cuando mastica, hay gente que tiene dolor en la cara, y eso es muy común en la sinusitis aguda. También tienen descarga de moco, están tosiendo con muchos síntomas.
Y hay síntomas, en el caso de la sinusitis crónica, que son las sinusitis viejas, que tienen mucho tiempo, síntomas menos floridos, pero no menos importantes, que pueden ir desde el mal aliento, descarga de moco continuo por la garganta, hasta el cansancio. Sí. Entonces, cómo se trata esto, doctor? O sea, ¿cuáles son los estudios que se realizan y cuál es el pronóstico que tiene un paciente que padece de esta enfermedad? Mira, como toda medicina, una buena historia clínica. Y es importante saber que en el caso de la sinusitis aguda, es una sinusitis que se diagnostica clínicamente. En la mayoría de los casos, para un diagnóstico de sinusitis aguda, nosotros no necesitamos hacer estudios de imagen. Y ahí hago otra parada, porque pienso que a veces hacemos demasiados estudios de imagen. Hay que tener en cuenta que muchos médicos como yo manejamos muchos niños y no siempre se necesita un estudio, no siempre se necesita una tomografía. No digo que no se hagan y no digo que yo no los haga, pero debemos pensar un poquito a la hora de tomar la decisión de indicar un estudio, si eso va a modificar mi conducta, por qué lo estoy haciendo, ¿no? Sí, porque hay indicadores que pudiera determinar sin hacer ese estudio de que es eso que tiene. Perfectamente, si se trata de una Sí. sinusitis aguda, podemos hacer un diagnóstico clínico en el consultorio en 5 minutos y dar el tratamiento que necesite ese paciente para que mejore su condición. Ahora tenemos los casos de la sinusitis recurrente. Doctor, mi hijo hace 6 sinusitis al año, 7 sinusitis al año, ¿no? Mi hijo no respira por la noche. Entonces son casos donde yo tengo que mandar a hacer un estudio de imagen, el que más se hace es la tomografía, donde nos muestra de manera cabal, de manera bien explícita, toda la anatomía de la vía aérea superior de los senos paranasales y nos ayuda a manejar ese tipo de patología y nos dice cuál es el caso, por ejemplo, van a necesitar un manejo quirúrgico y cuáles se van a manejar de manera conservadora con antibióticos. Doctor, quiero volver un poquito atrás al tema de las alergias, porque me acordaba hay mucha gente que utiliza humidificadores, hay gente que utiliza los vaporizadores, hay gente que utiliza diferentes herramientas para que su niño duerma, para adaptarlo en la casa. Y me gustaría con el tema específico de los vaporizadores que son utilizados con mentol o con ese tipo de cosas, ¿cuál es su parecer con respecto a que un niño o una persona en general duerma con estos vaporizadores en su habitación? Sí, mira, hay equipos que se usan de manera, vamos a decir, secundaria o ayudante en el manejo de las infecciones de vía aérea respiratoria. Hay que ver cuál es la situación de cada casa en particular y de cada niño. Hay gente que vive en casas donde tienen mucho patio, muchos árboles alrededor, o tienen algún problema de filtración o de la casa de encima, y hay casas que son muy húmedas. En esos casos hay aparatos que sirven para deshumidificadores que Ujú. quitan la humedad. ¿Por Así qué es. queremos quitar la humedad? Porque la humedad favorece la presencia del ácaro. El ácaro vive en el polvo casero, en la humedad. Así se desarrollan también muchas esporas de moho, de hongos, que pueden causar infecciones severas en los niños. Entonces, en esas situaciones son importantes los deshumidificadores para quitar la humedad y tener un aire más sano. Por el contrario, mucha gente usa vaporizadores. Y curiosamente, los vaporizadores también se usan para limpiar el aire. El problema es que a veces son mal utilizados. El vaporizador se pone no para dormir, un par de horas antes, sin meterle mentol, sin meterle ninguna cosa, no voy a decir ninguna Sí. marca, ni eucalipto, solamente el agua. La atmósfera de ese cuarto, el aire de ese cuarto se va a cargar de humedad y las partículas se van a precipitar. Tú limpiaste el aire. Tú cuestas a tu niño, prende tu aire acondicionado y va a estar feliz, va a estar respirando un aire más puro. La idea no es que el niño duerma al lado del vaporizador, echando vapor, como si fuera una película de aquellos años, ¿no? No es necesario. Interesante, doctor, porque eso es una, bueno, y lo venden en las farmacias lo Sí, venden, el sí. mentol para el vaporizador o aquello para ponerle. Y yo lo he visto, y qué bueno que usted haga esa aclaración de que no es necesario eso. Pero No. usted, el tema del mentol en general, usted no lo indica, o sea, puede hacer daño o no hace nada, no hace el efecto que uno entiende. Hay una marca de mentol que todo esto lo pusieron y mucha gente usa hoy día. Yo le digo a la gente, hay dos cosas interesantes con el mentol. El mentol se vende mucho porque lubrica, más que por el mentol mismo. Sí, se ponen un poquito de mentol en la nariz
y respiran. Pero cualquier otra sustancia oleosa, aceitosa, te va a hacer lo mismo. Ok. Muchos de mis pacientes yo les mando aceite de almendra y la nariz se le lubrica igualito y yo le digo, y no huele a vieja, porque son las viejas las que se usan mentol. Entonces no es necesario. Se sabe que Sí. muchos de estos brebajes de mentol en el momento te pueden dar la sensación de que te destapan, pero dan un rebote y te vuelven y te tapan de nuevo. En general, yo desaconsejo todo uso de sustancias penetrantes y fuertes como esa. O sea, y el mentol, eso que usted habla del mentol, hay personas que para dormir se ponen mentol en la nariz. Mentol, Eso sí, es su rutina, doctor, para claro. dormir. Y Primero se eso le es, olvida, primero se le olvida lavarse los dientes que ponerse mentol. sí, sí. Y esto, doctor, usted dice que no No, lubrica, no, 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 no. no, realmente no. No. No, no se ha demostrado científicamente que tenga un efecto positivo en la vía aérea. Doctor, usted sabe que una de las cosas que ha causado, o bueno, no que más que divorcio, pero que ha hasta causado divorcio es los ronquidos. Y ya en Claro. los adultos, yéndonos al tema de los adultos, hay personas que tú, en la casa entera se da cuenta de que esa persona está durmiendo. Hay muchas personas relacionadas, muchos relacionados con la obesidad, hay otros con otro tipo de cosas. ¿Cuáles son las medidas a tomar para las personas que roncan? ¿Qué cosas pueden hacer para solucionar este problema y puedan vivir tranquilos con su pareja? Mira, hay que establecer primero dos niveles de problema. Hay gente que tiene lo que se llama la roncopatía simple y hay gente que tiene una apnea del sueño obstructiva. La roncopatía simple son señores o señoras, porque también las hay, que Sí. roncan, pero que no tienen ninguna alteración hemodinámica. Su nivel de oxígeno en sangre se mantiene en, su corazón no se dispara por la noche, respiran adecuadamente, su cerebro recibe la cantidad de oxígeno necesaria. No tienen gran alteración. Tú lo traes al laboratorio de sueño, le hacen una polisomnografía, que se llama el estudio, y no encontramos grandes problemas. Pero hay otras personas que sí tienen grandes ronquidos, son grandes roncadores, y cuando hacemos el diagnóstico tienen apnea del sueño, que ya hablamos, que es una obstrucción de la vía respiratoria durante el sueño, que puede ser más o menos larga, Sí. y tienen problemas serios. Cada día vemos más que los cardiólogos, los neumólogos están tomando conciencia del impacto que tiene la apnea del sueño en la patología cardiovascular. Muchos pacientes que tienen hipertensión de difícil control, problemas respiratorios, sí, que acaban con un derrame cerebral, que acaban con una angina, muchos de los problemas nacen o están condicionados por una apnea del sueño severa que duró años y no se manejó adecuadamente. Sí. O sea que va a depender, obviamente, cuáles las causas, ¿no? Sí, de la sí, situación. porque siempre digo, no todo el que ronca tiene apnea del sueño, pero todo el que tiene apnea del sueño ronca. Entonces, Sí. esos pacientes roncadores tienen que ir a investigarse, sobre todo porque la compañera o el compañero de cama dice, doctor, me asusto por la noche, o sea, yo creo que se me va a morir, tengo que moverlo. Sí, Sí, estamos hablando de que hacen apneas importantes y el sí. paciente está dormido, él no se entera de lo que está pasando generalmente. Lo que te dice el paciente es que está muy cansado, tiene mucho sueño, comienzan a tener problemas de memoria corta, de memoria reciente, y donde quiera se quedan dormidos. Inclusive, pues hay gente que se queda dormido manejando y tiene un accidente que puede poner en peligro su vida o las personas alrededor. Por eso es tan importante tener un buen diagnóstico y un manejo oportuno de la apnea del sueño. Pero tiene tratamiento, o sea, me Así refiero es. hay solución para eso. Yo he Sí, visto que, sí. bueno, y lo promocionan, en Estados Unidos lo he visto más cuando he viajado, que venden unos equipos que se ponen para dormir. Sí, Ese es el famoso CPAP, que es un aparato que lo único que hace es que manda aire a presión y mantiene abierta la vía aérea durante el sueño. sí, Ese aparato, relativamente sencillo, pues revierte todos los problemas que tienen los pacientes. Hay un porcentaje de pacientes que lamentablemente no se acostumbra, no le gusta, pero en los pacientes que tienen una apnea del sueño importante, se adaptan a su aparato, pues duermen, les digo yo a las esposas, me va a dormir como un niño, su esposo. Y todos esos años de trastorno, de abuso a nivel de trabajo de corazón y de pulmones, pues se va recuperando de una manera óptima. doctor, el tiempo se nos está yendo y de verdad que se nos quedan muchas cosas. Como ustedes siempre, hay siempre temas que abarcar y usted de verdad que lo describe de una manera magistral.
Ahí sale el didáctico de usted, ¿verdad? El profesor de usted. Doctor, el tema de la desviación del tabique, que es una pregunta que tenía ahí guardadita y vamos a concluir con esta. Habla un poquito de esto, la desviación del tabique, que muchas veces, yo tengo un sobrino que la tiene, hubo que operarlo, nació con ella y los efectos que tiene esto, que él no podía respirar de un lado de un lado de la nariz, ¿no? Uno de los hoyos de la nariz, o de los huecos, ¿verdad? Y entonces me gustaría que usted explicara esta situación del tabique torcido. Mira, lo primero que quiero decirte es una equivocación muy común. Sí. Esto no es el tabique nasal. Esto que nos tocamos por fuera No no es el tabique nasal. es el tabique. La gente dice, le llama eso el tabique nasal. Hay que imaginarse la nariz como una casita de campo de dos alas. Ok. Sí, así es la nariz. Y tiene en el medio una pared que divide la nariz en dos fosas nasales iguales. Se supone que ese tabique, ese septum nasal, que se compone de cartílago en la parte anterior y de hueso en la parte posterior, está en el centro. Y esto tiene muchas implicaciones en la fisiología de la nariz. Doctor, ¿y cómo se llama esto entonces? Discúlpeme. ¿Cómo se llama esto? Esto es el lóbulo nasal o el dorso nasal. Ok, Lóbulo no es el nasal. tabique. Ok, Se le puede llamar la pirámide nasal o el lóbulo nasal. Ese es su nombre correcto. excelente. Entonces, el tabique nasal debe ser central, porque eso tiene implicaciones fisiológicas en lo que se llama el ciclo nasal y en el trabajo que hacen los cornetes nasales. Cuando un paciente tiene una desviación del tabique nasal, esa desviación puede ser muy leve o puede ser importante. Esa desviación tan importante puede promover muchas alteraciones. Una de ellas es, obviamente, la respiración nasal no se hace de manera tan eficaz, el paciente no respira adecuadamente, el desempeño físico del paciente disminuye. Y en la noche, cuando están durmiendo, hay gente que te dice, yo no puedo dormir, por ejemplo, de un lado o del otro, porque me ahogo, me tengo que mover. También la apnea del sueño, la desviación del tabique nasal puede en algún grado empeorar o afectar la apnea del sueño, aunque no sea tal vez probablemente una causa tan importante, pero puede empeorar una apnea del sueño. Y también esa desviación del tabique nasal puede trastornar de alguna manera el trabajo de los senos paranasales, el drenaje de los senos paranasales, como vimos, y condicionar sinusitis crónica. Ya. ¿Y cuándo se decide operar, doctor? ¿En qué momento hay que operar o hay un tratamiento que no lleva a operación? No, mira, Cirugía. en ocasiones hay desviaciones del tabique nasal que son tan leves en pacientes que no tienen historia de sinusitis crónica, en pacientes que tienen buen desempeño físico, que a veces, como hablamos ahorita, tú sopesas beneficio contra riesgos. Yo le digo, mira, no creo que tú seas un buen paciente para operarte. Operándote esa desviación tan leve no vamos a añadirte mayor beneficios y entonces no se hace. Pero en la mayoría de los casos en que las desviaciones son importantes, sí se corrigen a través de una cirugía relativamente sencilla que se llama septoplastía o septumplastía, donde se coloca en el centro, hay unas técnicas, diferentes médicos tienen diferentes técnicas de hacerlo, pero se coloca el tabique nasal en su lugar, que es en la línea media, y se restaura la ventilación nasal adecuada, el manejo de los senos paranasales se reactiva, y es un procedimiento que da mucha calidad de vida. ¿Y hay una relación directa, doctor, o existe una relación entre las operaciones estéticas, la rinoplastía, ¿verdad? Y el tema de la respiración? Mira, la rinoplastía es una cirugía que va dirigido a modificar la parte externa de la nariz. Y no necesariamente va a impactar cómo el paciente respira, ¿no? Entonces, una gente puede haberle hecho una cirugía muy bonita de nariz que quedó muy bien. Y si ese paciente tenía un problema de septum nasal que no se le trató, pues va a tener una nariz bonita, pero va a seguir con problemas respiratorios. A veces pasa lo contrario. A veces durante una cirugía de rinoplastía puede haber alguna complicación de algún tipo cicatricial y que el paciente te diga que después que se hizo su cirugía ahora no respira bien. Pero en general los cirujanos plásticos o los otorrinos que se dedican a la rinoplastía hacen su trabajo por fuera sin tener necesariamente que violentar para nada la anatomía interna de la nariz. Excelente, doctor. Doctor, antes de concluir, primero darle las gracias, pero antes de concluir, me gustaría que, para resumir esta interacción, yo creo que la parte más importante que debemos de hacer, comentar al final es
estas recomendaciones con las que iniciamos esta interacción, que era de cuando el papá, usted hablaba del tamizaje, señores, que ya en la República Dominicana el doctor hablaba del tamizaje como que es en los procesos de unas evaluaciones que se le hacen al niño recién nacido para determinar diferentes situaciones médicas que pudieran presentarse, incluyendo el tema de la audición, ¿no? De que se está oyendo bien y demás. Y eso ya el doctor nos hablaba de que en la República Dominicana hay una resolución que obliga, ¿no? Que ya está haciendo que en los hospitales, en las clínicas se haga este procedimiento y esas son muy buenas noticias. Pero me gustaría, doctor, en lo que aquí, en lo que nos ponemos al día con el tamizaje en los hospitales y las clínicas del país, ¿en qué momento usted recomiende cuándo ese papá, esa mamá debe llevar a ese niño, a esa niña, a una evaluación en lo que se refiere de su audición y de todo lo que tenga que ver con el tema de otorrino? Mira, voy a abordarlo en dos maneras, en dos aspectos. Sí. Una, cuando un niño no desarrolla el lenguaje que se espera para su edad. Ok. Los padres tienen más hijos y tú dices, bueno, ya este niño cuando tenía 1 año y medio decía tantas cosas, este no me lo dice. Este niño cuando lo llaman no voltea, no reacciona cuando lo llaman. Cuando ponen la música en la televisión, los hermanitos comienzan a bailar, él no comienza a bailar. Uno comienza a sospechar. Y ahí siempre les digo a los pediatras y a los médicos generales, hay que escuchar a las madres. Nadie conoce a su hijo tanto como la mamá. Cuando la mamá te sospecha algo, hazle caso, míralo, investiga, porque el 90% o más de las veces tienen razón, o esa sospecha que ella tiene pudiera tener una base importante. En ocasiones pues era solamente una mala percepción, pero nunca hay que dejar de lado la sospecha que tiene la mamá. Entonces, en ese sentido. En el otro sentido que te lo iba a decir, y también es apropiado para el momento que estamos viviendo, ya vuelven las clases, ya hay niños que comienzan la clase la semana que viene. Muchos colegios tienen como norma una evaluación auditiva de los niños cada año. Y hay padres que se quejan, de verdad hay padres que me dicen, miren, ese colegio lo que quieren es que yo gaste dinero, ¿cómo es posible? Con lo caro que es esto. No, no es cierto. Es importante la evaluación de la auditiva de los niños. A nosotros se nos olvida que los niños están en una época de aprendizaje y necesitan escuchar bien. No basta con escuchar. ¿Sí? Ya tú y yo podemos perder un poco de audición y no nos va a pasar nada. Pero un niño pequeño que está aprendiendo a hablar y que está aprendiendo las destrezas sociales, que son muy importantes, es necesario que oiga perfecto para que pueda desarrollarse cognitivamente y de lenguaje de una forma adecuada. Excelente, doctor. Y qué bueno que usted haga ese comentario, porque realmente ojalá que los colegios insistieran más en esa evaluación anual antes de inscribir al niño, llevarle, porque de eso va a depender su rendimiento. Claro. Y la parte del colegio lo que quiere es que el niño aprenda. El colegio, su labor es eso. Y si el niño no escucha bien, si el niño tiene algún tipo, no va a poder aprender bien. Y qué bueno, doctor, también que usted menciona el tema del habla, porque hay muchos padres que se preocupan. Y hay hasta falsos diagnósticos de condiciones de salud, como autismo, como este tipo de cosas que están. Dice, mira, el niño creo que está es autista porque no lo escucho, o no me ve cuando yo lo llamo, o él no habla. Y realmente no necesariamente es eso. Puede ser que haya algún tipo de deficiencia auditiva y eso es bueno. Por eso es bueno la visita al otorrino. Doctor, de verdad que le agradezco muchísimo, infinitamente siempre agradecido por este favor que nos hace y estas cátedras informativas que nos da con tanta verdad, tan llanamente y que tan entendible, que es lo más importante, porque al final de cuentas lo que queremos es que la gente tenga herramientas para poder saber cómo lidiar cuando situaciones de salud se presenten. Así que muchísimas gracias, doctor. Un placer para mí siempre participar en tu programa. Sí, señores, muy buenas noches.